Cuando el hermano menor de Manny Pacquiao, la leyenda del boxeo, lanzó una amenaza directa a México, jurando que sería incluso más letal que el mismísimo Pac-Man. Pero lo que prometía ser una épica batalla terminó de la forma más inesperada, consumido por el miedo y sumido en el olvido. ¿Cómo fue que el hermano de uno de los boxeadores más legendarios del planeta pasó de ser una promesa intimidante a un hombre derrotado por sus propios demonios? Quédate hasta el final para descubrir esta sorprendente historia. Manny Pacquiao, conocido como Pac-Man, es mucho más que un boxeador. Es una leyenda viviente. Sus victorias contra figuras como Juan Manuel Márquez, Marco Antonio Barrera y Eric Morales lo convirtieron en el verdugo de México. Cada golpe suyo no solo vencía a rivales en el ring, sino que también dejaba una herida en el orgullo del boxeo mexicano. El apodo de la pesadilla mexicana se lo ganó a pulso. Ahora, imagina estar en la sombra de semejante figura. Esto fue lo que vivió Bobby Pacquiao, el hermano menor de Manny. Desde joven, Bobby soñaba con seguir los pasos de su hermano, creyendo que tenía lo necesario para ser incluso mejor. Pero no era solo la presión de ser el hermano menor lo que le empujaba. Era una obsesión personal. Quería vengar a su país, a su familia y, sobre todo, superarse a sí mismo. Decía que él sería la tormenta después del Pac-Man. Prometió que su estilo de pelea sería más feroz, más peligroso y que ningún mexicano lo detendría. El eco de sus palabras resonaba fuerte. Pero, ¿sería capaz de cumplir su promesa? Bobby no tardó en poner su plan en marcha. Apenas ganó algunas peleas en las ligas menores, empezó a soltar declaraciones provocadoras. En entrevistas, afirmaba que no solo iba a emular la grandeza de Manny, sino que llevaría el nivel a otro extremo. Si Manny fue la pesadilla, yo seré el verdugo definitivo, declaró una vez más. Y como si eso no fuera suficiente, lanzó una amenaza directa a México. Voy a acabar con todos los campeones mexicanos. No dejaré uno en pie. Las palabras viajaron rápido, como un vendaval, provocando reacciones en el mundo del boxeo. En México, muchos se sintieron ofendidos. ¿Quién era este joven que aún no había demostrado nada, pero ya hablaba como un campeón? Las declaraciones de Bobby no solo molestaron a los fanáticos, sino también a algunos boxeadores mexicanos que estaban dispuestos a enfrentarlo. Sin embargo, la pregunta que flotaba en el aire era: ¿podría Bobby respaldar sus amenazas con hechos dentro del cuadrilátero? El problema de hablar demasiado es que las expectativas suben, y con ellas también aumenta la presión. Bobby consiguió su primera oportunidad real cuando lo enfrentaron contra Héctor Velázquez, un veterano mexicano que había peleado contra figuras de alto calibre. Bobby prometió un knockout devastador en los primeros asaltos, pero las cosas no salieron como él esperaba. Velázquez no solo resistió sus golpes, sino que lo castigó con una lección de boxeo. Bobby cayó por decisión unánime, y su orgullo quedó herido. Después de su derrota, Bobby mostró inseguridad, justificando su fracaso con un mal comportamiento y problemas personales. Prometió volver más fuerte, pero sus palabras carecían de la convicción de antes. Su mirada reflejaba miedo al fracaso y al rechazo, lo que comenzó a afectarlo profundamente. Intentaba proyectar confianza como un escudo, pero su actitud delataba que algo en su interior se había quebrado. La presión y las inevitables comparaciones con su hermano Manny lo consumían. Cada mención de Manny hería su orgullo, recordándole que muchos lo veían como alguien que nunca estaría a su altura. Aunque trató de mantener la imagen desafiante, la sombra de su hermano y las expectativas externas lo persiguieron, debilitando su espíritu. A pesar del duro golpe contra Héctor Velázquez, Bobby decidió seguir adelante. Aún tenía hambre de victoria. Sin embargo, los fantasmas del pasado lo acompañaban a cada paso. Aunque consiguió algunas victorias modestas contra rivales de menor calibre, nunca logró despegar del todo. La prensa era implacable, apuntando que sus triunfos carecían de la grandeza y espectacularidad que caracterizaban a su hermano mayor. Cada vez que subía al ring, la presión aumentaba. No peleaba solo contra su oponente,
sino también contra las expectativas del público y contra la constante comparación con Manny. Si te está gustando este video, recuerda dejar tu like y suscribirte para más contenido relacionado con el boxeo. Continuemos. En entrevistas, los periodistas rara vez le preguntaban sobre sus logros. En lugar, querían saber qué opinaba sobre la última pelea de Manny, o si creía que algún día podría superarlo. La frustración comenzó a notarse en su comportamiento. Se volvió más reservado e irritable, y su entusiasmo inicial por el boxeo se fue apagando poco a poco. Cada vez que Bobby lograba una pequeña victoria, no podía evitar pensar que, a los ojos de muchos, solo era el hermano menor. Bobby intentó aferrarse a cualquier oportunidad para destacar. Aceptó peleas arriesgadas, tomó compromisos de último minuto y trató de demostrar que él también podía ser un campeón. Sin embargo, en lugar de consolidar su carrera, sus esfuerzos solo le trajeron más derrotas. Cada vez que subía al ring, la duda lo invadía. Empezaba a cuestionarse si realmente tenía lo necesario para competir a este nivel. En peleas donde antes habría atacado sin piedad, ahora se le veía más cauteloso, preocupado por no cometer errores. El miedo a perder lo había paralizado. El punto de quiebre llegó cuando fue programado para enfrentar a Humberto Soto, otro mexicano con hambre de gloria. En la conferencia de prensa previa, Bobby intentó recuperar su actitud desafiante, asegurando que esta vez no tendría piedad. Sin embargo, lo que ocurrió en el ring fue una auténtica pesadilla. Soto lo noqueó de forma brutal en el séptimo asalto. Esa derrota fue devastadora, no solo para su carrera, sino para su espíritu. Los medios lo destrozaron. Los aficionados mexicanos celebraron su derrota como una revancha simbólica por todas las victorias de Manny. Y Bobby, el hombre que había prometido ser más letal que su hermano, se encontró atrapado en un abismo de frustración y miedo. Después de esa pelea, algo en él se rompió para siempre. Bobby intentó continuar su carrera, pero ya no era el mismo. En peleas posteriores, su rendimiento bajó drásticamente. No volvía a lanzar golpes con la misma confianza, y sus derrotas se acumularon una tras otra. Finalmente, tras varias derrotas consecutivas, tomó la decisión más difícil de su vida: retirarse del boxeo profesional. En entrevistas posteriores, Bobby confesó que había subestimado el peso de la expectativa y que vivir a la sombra de su hermano fue una carga que nunca pudo superar. Admitió que las palabras que había lanzado con tanta arrogancia se convirtieron en un boomerang emocional que lo golpeó más fuerte de lo que cualquier oponente pudo hacerlo. El final de la carrera de Bobby Pacquiao nos deja una poderosa lección. La ambición sin sustancia puede ser peligrosa. Prometer más de lo que uno puede cumplir es una receta para la frustración. La comparación constante con otros puede destruir incluso a los más fuertes. Bobby aprendió esto de la manera más dolorosa. No solo perdió peleas, sino que también perdió su confianza y, en última instancia, su identidad como boxeador. Hoy, Bobby vive una vida tranquila alejado del mundo del boxeo, mientras Manny sigue siendo una leyenda que inspira a millones. Y aunque nunca logró cumplir su promesa de ser más letal que su hermano, la historia de Bobby Pacquiao nos recuerda que a veces el mayor enemigo no está en el ring, sino en nuestra propia mente. Así concluye la historia de un hombre que quiso ser más grande que su hermano, pero terminó atrapado por el peso de sus propias palabras. Las amenazas a México quedaron en el aire, y su legado en el boxeo se desvaneció, como un sueño no cumplido. Pero al final del día, la vida sigue. Y quizás lo más importante es encontrar la paz interior, lejos de los focos y las expectativas ajenas. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Bobby Pacquiao podría haber tenido un destino diferente si no hubiera vivido a la sombra de su hermano? Déjanos tus comentarios y comparte este video si te ha parecido interesante. Nos vemos en el próximo episodio.